Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Tiempo devocional en la bienvenida. Gracias por estar acompañándonos en Tiempo devocional, un espacio donde compartimos la palabra del Señor. Usted que por alguna razón no tiene la oportunidad de congregarse por justas razones, pues para que usted no se quede allí con ese deseo y con la necesidad de alimento espiritual, Radio Bea le prepara esta semana el devocional. Y siguiendo la secuencia de lo que hemos estado compartiendo, hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que el autor a una de las epístolas bien importantes, la epístola a los Hebreos, nos permite ir entendiendo sobre el nuevo y el antiguo pacto. Hay muchos que por alguna razón nos ha costado entender y al carecer del conocimiento a veces decimos que el antiguo pacto no sirve, solo el nuevo, y confundimos muchas cosas. Hoy continuaremos y estaremos con la gracia del Señor hablándoles del capítulo número 10. No se lo vaya a perder. Antes de iniciar, solo déjeme hacer una rápida y muy corta introducción basado en lo que vimos la semana anterior. En el capítulo 9 vimos la importancia de lo que era la sangre, el derramamiento de sangre en el establecimiento de una relación de pacto. Y es por eso que el pasaje de Hebreos 9 nos lleva a la comparación del antiguo pacto y todas sus leyes con las normas en el nuevo pacto, del cual Jesús es el mediador. Y vimos cómo él comparaba la sangre. Cuando me refiero a él, hablo del autor a los Hebreos, esa comparación de la sangre que se derramaba cada día bajo el antiguo pacto. Y no olvidar que con la sangre de Cristo que fue derramada de una vez y por todas, ya no hay necesidad de más sacrificios. En el capítulo 10 vamos a continuar bajo el mismo enfoque, así que prepárese y le doy la más cordial bienvenida al devocional de la semana. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Tiempo devocional, el mensaje. Capítulo 10, versículo 1 de la epístola a los Hebreos. Comenzamos leyendo verso por verso. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Importante versículo, el cual le invito a que si usted tiene Biblia lo subraye. Ya que en este verso nos está diciendo que la ley del Antiguo Testamento era solamente una sombra de las cosas mejores que habrían de venir. Quizás hemos visto la sombra de alguien acercarse. Cuando eso sucede, la sombra que va delante de esa persona nos anuncia que alguien viene. Entre la sombra y la persona que emite ese fenómeno hay una gran diferencia. La persona no es la sombra. La persona es el hombre, la mujer que está detrás de esa sombra. Pues para entenderlo de una mejor manera, la ley del Antiguo Testamento era como una sombra. Detrás de esa sombra estaba lo real, que era Jesucristo, es Jesucristo.
Diríamos que la sombra solo empieza a anunciarnos lo mejor. De tal manera, hermanos, que por muy buena que fuera la ley del Antiguo Testamento, como ya hemos visto, no era la respuesta final de lo que necesitaba el hombre: salvación, transformación. La ley, con todos sus sacrificios, nunca podría ser nadie perfecto, y es lo que leímos en el verso número 1. Ahora bien, versículo número 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiero que veamos una palabra que es bien importante, la palabra perfección. Esta palabra no necesariamente la debemos ver como que signifique libre de pecado. La idea de esta palabra tiene más que ver con el concepto de estar sin culpa. En otras palabras, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían limpiar a una persona de toda su culpa. Ahí equivale al concepto hacerlos perfecto, de tal manera que por lo mismo no se podía estar bien con Dios. Aunque por años, en la época del Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios diarios, pero estos nunca pudieron traer transformación del corazón del pueblo de Dios. A pesar de los muchos sacrificios, el pueblo de Dios siguió cayendo en pecado. Y el pecado seguía siendo un obstáculo entre Dios y su pueblo. Y los sacrificios entonces del Antiguo Testamento hubiesen podido tratar el pecado del pueblo de Dios, entonces no hubiera hecho falta de estarlos repitiendo una y otra vez. El sacrificio de los animales no era suficiente, mis amados hermanos, para perdonar y transformar el corazón. La muerte de todos estos animales no traía sanidad al problema del pecado. Lo podía cubrir por un tiempo, pero el pecado seguía evidente en los corazones de los hombres. Entonces, ¿cuál era el propósito, la idea de estos sacrificios? Veamos lo que dice a continuación el versículo número 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aquí se nos habla de que estos sacrificios tenían una única intención, y era servir de recordatorio al pueblo de Dios acerca de su pecado y sus faltas. Entonces, cada vez que un animal era presentado en sacrificio, Dios le mostraba a su pueblo que el pecado seguía siendo un problema. Les mostraba que necesitaban una solución, pero que ésta todavía no había llegado. Hay personas que piensan que los santos del Antiguo Testamento eran salvos por medio de los sacrificios. Hermanos, esto no es así. Y el verso 4 lo deja bien claro. Se lo leo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Se da cuenta? Aquí deja con claridad que era imposible que los sacrificios de estos animales tuvieran un efecto positivo al pecado. Ni un solo individuo fue salvo de su pecado debido a que estos sacrificios no eran perfectos. Si eso hubiese sido posible, entonces no hubiera tenido sentido que el Señor Jesús tuviera que haber venido a la tierra y morir. Pero el Señor Jesús vino a hacer lo posible, o a quitar la imposibilidad, si usted quiere verlo así, de lo que estos sacrificios no podían hacer por el pueblo. Por eso vale la pena leerles el siguiente versículo que escribe David en el Salmo 40. Aquí en el verso siguiente del 5 en adelante dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire qué interesante esta escritura.
Porque el salmista, quien se encontraba en el antiguo pacto, porque los salmos fueron desarrollados dentro del marco de la ley, estaba ya adelantando a través de una declaración muy radical. Y lo que se estaba diciendo era que el Señor no buscaba los sacrificios y las ofrendas. Entonces, ¿cómo habría sido recibido esto por la gente de ese tiempo? Aunque Dios pidió que se hicieran sacrificios y ofrendas, porque ahí está escrito en el Antiguo Testamento, se debe de interpretar que Dios no deseaba que esto fuera siempre de esta manera. Una vez más vemos cómo entonces las ofrendas, los sacrificios por el pecado no complacían al Señor. Hermanos, es cierto que estos sacrificios tenían un efecto en la inmundicia externa y como hemos visto, estos apaciguaban la ira del Señor. Pero una vez más, vemos que necesitamos ver que ninguno de estos sacrificios podía realizar la obra de justicia. Insistimos, cubrían el pecado por un tiempo, pero no curaban el problema. Entonces, en este pasaje del libro de los Salmos, que aunque el Señor no estaba complacido con estas ofrendas, Él proveyó una alternativa. Y en el pasaje que leímos de los Salmos, muy claramente se establece que Dios había preparado un cuerpo para ellos. ¿Cuál es este cuerpo? ¿Qué fue lo que preparó? Está hablando nada menos y nada más que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue ofrecido como sacrificio perfecto. Y es increíble entonces cómo el Espíritu Santo de Dios revela a este salmista muchos años antes de que sucediera que Jesús vendría a ofrecer su cuerpo como sacrificio perfecto por el pecado. Este fue el propósito de Dios, así diseñó la secuencia el Señor. Y nos va a ir mostrando que la ley era solamente temporal hasta que Jesús viniera. El Señor Jesús vino a esta tierra, hermanos. En el Salmo 40, verso 7, habla de que vino a hacer la voluntad de Dios, Jesucristo. Esa voluntad era que Jesús se entregara en vida como sacrificio. Y Él entonces se convirtió en el Cordero perfecto para ser sacrificado por nuestros pecados. Retomemos el pasaje entonces y ahora vamos al versículo número 9. Dice, y diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Mire qué interesante escritura. Vemos aquí con claridad que el sacrificio del Señor trajo un cambio. Por su muerte en la cruz, Jesús quitó el primer pacto para sellar el segundo. Cuando Jesús puso su vida, ofreció un sacrificio que nunca había sido ofrecido antes y que nunca más tendría que volver a ser ofrecido. El sacrificio de Cristo puso fin a la necesidad de cualquier otro sacrificio. Así que con ese sacrificio perfecto, las leyes del Antiguo Testamento quedaron quitadas para nunca más tener que hacerse. Escuche lo que dice el versículo número 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo, amados hermanos, fue suficiente para todo. Y acá utiliza la palabra santificados. Esta es una palabra que indica que por el sacrificio del Señor Jesús somos hechos un pueblo santo. Ahora, esa santidad no es el resultado de que seamos buenos. Es el resultado del sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que perdona, que restaura, que renueva. Y este hace estar bien delante de Dios a todo aquel que recibe a Cristo. Ahora, no estamos diciendo que somos perfectos, pero somos perdonados y
purificados del pecado, y entonces esa condición nos hace ver como un pueblo santo. Bajo el antiguo pacto, hermano, los sacerdotes ofrecían los mismos sacrificios a Dios día a día con la intención de cubrir la culpa, y eso lo vamos a leer en el versículo número 11. Escuche: y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no podían o pueden quitar pecados. Es decir, que mientras se daba esa acción de presentar sacrificios día a día, los hombres y las mujeres seguían siendo culpables delante de Dios, separados de Él. En cambio, Jesús, por otro lado, ofrece su vida de una vez por todas, y ese sacrificio es aceptado por el Padre. Y escuche lo que el verso 12 habla acerca de esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de el Padre. Significa que Dios le dio un lugar de honor. El hecho de que Él se sentara a la diestra de Dios después de hacer ese sacrificio demuestra que su muerte no fue rechazada, fue aceptada. Él aceptó su sacrificio, hablo de Dios delante de Jesús, y se sintió complacido. Y es por eso que su Hijo ahora se sienta en un lugar de honor a su diestra. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Acá se está hablando que desde que Él se levantó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, hay una espera que Él está haciendo, y es que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. El estrado es donde uno pone los pies, y eso es un símbolo de victoria. El Señor Jesús ahora espera que su obra surta los efectos deseados en su pueblo. Al igual que la semilla plantada en la tierra, su sacrificio brotaría y produciría una gran cosecha. Los efectos de la muerte de Cristo lo hemos visto en nuestras propias vidas cuando el poder de Satanás se rompió y nos convirtió en hijos de Dios. Esos efectos del sacrificio de Cristo siguen transformando este mundo, y muchas personas de todas las naciones siguen viniendo al Señor. Entonces vemos una imagen que se nos está dibujando, que es la obra del Señor esperando allí a la diestra del Padre para que Él cumpla todo lo que el Padre ha querido. Mis amados hermanos, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo se ha conquistado al pecado. Estamos siendo transformados. Cada día que pasa estamos siendo más y más como Jesús, ¿no es cierto? El sacrificio de Jesús sigue quebrando el poder del enemigo. Lo que Cristo comenzó en la cruz está alcanzando a todo el planeta. Generación tras generación sigue escuchando acerca de su obra y se están volviendo a Jesús. Y eso significa que el reino de Dios está avanzando y Satanás no puede evitarlo. Desde la diestra del Padre, el Señor observa cómo lo que Él hizo está trayendo transformación al mundo. Y es por eso que se anticipa a algo que es una realidad. Sus enemigos están siendo derrotados y se están convirtiendo en su estrado. Ahora bien, el profeta Jeremías anhelaba el día en que Dios estableciera un nuevo pacto con su pueblo. Y en el capítulo 31, versos 33 y 34, aluden a lo que el verso 16 y 17 del capítulo 9 de Hebreos nos refiere. En Jeremías dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta declaración la hizo Jeremías y la cita el escritor a los hebreos. Déjenme explicarle que aquí hay dos cosas que Jeremías le habla al pueblo acerca del nuevo pacto. Lo primero es que bajo este nuevo pacto el Señor escribiría su palabra en el corazón y en la mente de su pueblo. ¿Y cómo sucedería esto? Cuando el Espíritu Santo viniera a ser morada en el creyente. Cuando Él viniera, iba a enseñarle al pueblo de Dios a seguir sus caminos. Cuando Él viniera, también vendría a traer transformación en el interior del pueblo. Le daría una nueva naturaleza para que entendieran y buscaran al Señor. Y esa naturaleza sería completamente diferente a la antigua naturaleza. La segunda cosa de lo que cita Jeremías en cuanto al nuevo pacto es que todo aquel que estuviese bajo el pacto nuevo sería perdonado de sus pecados. Todos los que entraban a esa nueva relación con Dios a través de Cristo y su sacrificio, todos sus pecados serían cubiertos por el sacrificio. Maravilloso. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que no tenemos que hacer nada más para completar nuestra salvación. No tenemos que trabajar, no la tenemos que ganárnosla. No tenemos que hacer una limpieza de nuestros actos, simplemente tenemos que ir con Él y reconocer nuestra condición de pecado y creer que por medio de su sacrificio es quitada toda culpa por medio de Jesús. Es tener fe en el sacrificio de Jesucristo para encontrar perdón total y absoluto. Entonces, cuando venimos a Él y aceptamos por fe su sacrificio, Dios sella su compromiso con nosotros, escribiendo su ley en nuestros corazones. Esto sucede con todos aquellos que entran a este nuevo pacto por medio de Jesucristo y experimentan un cambio en sus corazones, en sus deseos, en su carácter, en su voluntad. Van a poder observar la transformación y van a ser guardados por el Espíritu Santo como nuevas criaturas hasta que entren para siempre en la presencia del Señor. Esto es algo que el antiguo pacto no podía dar. Seguidamente, mis amados hermanos, en el versículo número 19, nos refiere lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A ver, aquí vuelve otra vez a referirse al sacrificio de Cristo, donde no hay separación entre Dios y su pueblo. Y que por medio de ese sacrificio tenemos acceso al lugar santísimo donde habita Dios. Recordemos que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año después de haber ofrecido sacrificios por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Recordemos que el lugar santísimo estaba separado del resto del templo a través de un gran velo. Cualquier persona que entrara sin autorización tenía que morir. Así que ese camino tenía muchos obstáculos. El más grande, el mismo pecado del hombre que le privaba acercarse a un Dios santo. Pero, como ya vimos, cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y esto era una señal que por medio de la muerte de Cristo, ahora ya no hay obstáculos en el camino para llegar a Dios. Está abierto. Y cuando vemos esta verdad, debemos aprender 4 cosas que el pasaje de Hebreos capítulo 10 nos
invita a hacer. Lo primero, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, verso 19, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí viene, acerquémonos, diga conmigo, acerquémonos. Déjeme explicarle esto, hermano. El Señor Jesús, ya usted lo escuchó, nos ha abierto la puerta. Con la puerta abierta surge la necesidad de acercarnos. Pienso en mi personalidad. Yo soy una persona que en mi naturaleza, en mi forma de ser, en mi forma temperamental, no soy una persona fácil de conectar en cuestión de relaciones. Lo que le quiero decir es que me cuesta tener ese acercamiento. Muchos de ustedes se identificarán conmigo. A mí me cuesta horas poder llegar a vencer muchos obstáculos para poder relacionarme con alguien. Conozco personas que solo necesitan segundos y con eso ya están enganchados con las demás personas. No sé en qué grupo usted se identifica, si con el que yo le estoy diciendo o con los que son totalmente abiertos a las relaciones. Pero una de las cosas que en mi caso yo he tenido que aprender a vencer es la vergüenza. Y eso es algo que cuando leo este pasaje, la vergüenza sería que nunca pudiéramos acercarnos a Dios cuando la puerta ya ha sido abierta. Ay, hermano, eso es terrible. Solo piensa en lo siguiente: debido a que Jesús pagó completamente el castigo para acercarnos a Dios, la pregunta es, ¿por qué entonces evitar no acercarse? Dios espera que tengamos comunión. Entonces el escritor nos está desafiando a buscar esa comunión con el Padre. Esto no era posible en el antiguo pacto. Mas sin embargo, como leemos en el versículo 22, debemos de acercarnos con un corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón libre de pecado. Se nos dice que al acercarnos a Dios debemos hacerlo con sinceridad, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. ¿Qué significa eso? Que si queremos acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que tratar es el pecado en nuestros corazones, que es lo que nos separa de Él. Por esto fue que vino Jesús, para limpiar esos pecados. Hermano, el contexto parece indicar que esto ya ha sucedido. Así que esto es un asunto de confianza en el sacrificio de Cristo a nuestro favor, que nos limpia de todo pecado. Nuestros corazones han recibido por la fe la sangre de Cristo y nos limpia y nos libra de nuestra conciencia para disfrutar de su perdón. Y esa es la razón por la cual deberíamos acercarnos, pues Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y en este verso 22 que nos invita a acercarnos, nos añade algo más. Déjenme leerle. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así dice su Biblia. La fe, hermanos, es importante en este acercamiento. La realidad del asunto es que es muy probable que no veamos a Dios como
pudiéramos ver a otra persona. Puede que no escuchemos su voz como Moisés lo escuchó cuando él subió al monte. Pero hermano, podemos encontrar sus palabras en las Escrituras. Podemos también tener convicción en su Santo Espíritu. Pero la clave es creer que si Dios nos dice, podemos confiar que así es. Venir delante de Dios es creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para otorgar acceso a su presencia. Así que, mi amado hermano, yo quiero animarle a usted a que vaya con confianza. No se base en su acercamiento hacia Dios, en sus méritos. Básese, enfóquese en la fe en Cristo por lo que Él ha hecho. Al acercarse a Dios debe hacerlo purificado su corazón de los pecados, no por lo que usted hizo, repito, sino por lo que Cristo. Confíe en eso. Y entonces ese será el motivo de su acercamiento. Hay una segunda cosa que ahora que la puerta está abierta, debemos de considerar. Primero, no olvide, acerquémonos. Segundo, dice verso 23, mantengámonos firmes en la esperanza. Mantenerse firme. Y hay una palabra acá que quiero explicarles, porque esa firmeza va acompañada de una expresión que se llama sin fluctuar. La palabra sin fluctuar nos da la idea de agarrarse fuertemente de algo. ¿Alguna vez usted ha subido en aquellas camionetas? Bueno, hoy casi no se da eso, por lo menos en Guatemala, pero en los años 90 eso era muy común, que uno se quería subir un bus y tenía que irse en la puerta. ¿Y qué decía el chofer? Agárrense duro. ¿Por qué? Porque si no nos caíamos. Entonces, al mencionar sin fluctuar, es que nos está diciendo no se suelten de su esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza de salvación y vida eterna a través de la obra de Jesucristo. Esa es la esperanza del perdón de nuestros pecados y de estar bien con Dios. Aunque el regalo de la salvación es gratuito, necesitamos, hermanos, ser conscientes de que no siempre será fácil. Quiero repetir eso porque muchas veces no se dice eso por temor a que la gente se desanime. El regalo de la salvación es gratuito, pero no es fácil. El Señor Jesús nos demostró cuán difícil es vivir para Dios. Innumerables hombres del Señor fueron perseguidos, martirizados por su fe y su esperanza en Cristo. De tal forma que aquellos que se han acercado al Señor a través de la honestidad de su corazón y fe, son llamados a ser fieles hasta la muerte. Y debemos hacerlo porque todas las promesas de Dios tienen esa cualidad, son fieles. Es decir, que Él que nos hizo estas promesas las va a cumplir. Él no nos está mintiendo. De tal manera que Él espera que nuestra actitud sea de la misma manera. Los que le pertenecen esto entenderán y se aferrarán a Él. Significa que estos no se van a desviar de la senda que Él ha trazado, sino se van a agarrar fuertemente sin soltarse. ¿De qué no me voy a soltar? De las promesas. Aún así, cuando tenga bien claro que el precio a pagar es muy alto. Así que no olvide, llevamos 2 frases acá. Número 1, acerquémonos. Número 2, mantengámonos firmes. Ahora, ojo con esto.
Sigue diciendo el versículo siguiente. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí viene. Número 3. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos los unos a los otros. Tercer consejo. El Señor nos muestra que no podemos vivir la vida cristiana solitarios. Vamos no solo a necesitar su fuerza para perseverar hasta el final, escuche esto, también va a necesitar a otros hermanos en Cristo. Los regalos de Dios son muchos y dentro de uno de ellos es gente que le va a ayudar. Y en este versículo 24 nos habla de que necesitamos de otros. Y eso es bien desafiante, en vista que de las dificultades que se van a dejar venir porque hemos tomado una decisión de fe, esto va a desafiar a nuestras vidas para que en amor podamos apoyarnos los unos a los otros. En otras palabras, hermanos, necesitamos cuidar por otros hermanos y otras hermanas en la fe. Ellos nos cuidan a nosotros, nosotros cuidamos a ellos. Le quiero decir que usted necesita el apoyo de alguien y alguien necesita el apoyo suyo. Dios nos hace un llamamiento de comunidad. Y a medida que se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios debería estar en esa dinámica de estimularnos los unos a los otros. Y una manera más práctica de entender esto es necesitarnos más entre nosotros. Hay una cuarta cosa que tengo que mencionar en esto que estamos hablando. Lo dice el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto tiene mucho que ver con lo primero que dijimos, es decir, que una vez más la luz de lo que el Señor ha hecho por nosotros y las dificultades que tenemos por delante, debemos hacernos del hábito de estar juntos. Y esa palabra que aparece en el verso 25, congregarnos, es comunión de diferentes maneras. No piense únicamente o exclusivamente en la asistencia a la iglesia. Hermanos, algunos de los mejores momentos de comunión que en lo personal he tenido es compartiendo con un hermano en Cristo por medio de la obra del Señor. Entonces aquí el llamado se nos hace de reunirnos de manera regular con otros creyentes consagrados para tener comunión. Yo no sé si usted practica eso, pero dicho sea de paso, si usted un día quiere sentirse animado, pues invíteme a su casa. Estoy bromeando, pero eso sería compartir los unos a los otros. De esa manera nos animamos, porque tenemos responsabilidades los unos para con los otros. Yo me siento responsable por usted y usted debería sentirse responsable por mí. Y mínimo deberíamos de estar orando, si no es que ir más allá que estar compartiendo. Lo que estoy diciendo es un concepto muy bíblico. Reunirse como creyentes es algo que se necesita hacer y que es parte del esperar la venida de nuestro Señor. Hermanos, el día viene cuando a nuestro enemigo se le va a dar mayor libertad, se le va a desatar y va a llevar a cabo un plan malévolo en esta tierra. La Biblia nos habla con claridad que a medida que el día se acerca, los días van a asemejarse como en los días de Noé.
los cuales las personas hacían lo que les placía. En estos tiempos va a haber menor interés por las cosas de Dios, y los creyentes serán absorbidos por la sociedad. Y a medida que las cosas se tornen más difíciles, ¿sabe qué? El creyente va a necesitar reunirse con otros para brindar apoyo y aliento. Así que quiero decirle una cosa. Espero que usted me invite algún día y juntos compartamos. Hermanos, cerremos este tiempo que estamos teniendo maravilloso haciendo unas reflexiones. A la luz de lo que el Señor ha hecho por nosotros, debemos acercarnos con corazón sincero, con confianza, agarrarnos firmemente de sus promesas, y debemos exhortarnos y apoyarnos mutuamente los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el camino no es fácil. Y por eso es que necesitamos no solo la comunión profunda con el Padre, que Él tiene muchas promesas que nos va a alentar, sino también con hermanos en Cristo. De esa manera es que los verdaderos siervos de Dios podremos perseverar hasta el fin. Amén. ¿Cuántos de ustedes esperan la venida del Señor? Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo desde esa perspectiva nosotros los cristianos perseveramos. Padre amado, en este momento queremos cerrar este tiempo devocional. Te agradezco enormemente porque una vez más estamos viendo la magnitud del sacrificio de Cristo, que desata muchas promesas, y dichas promesas son confiables. Hoy te pido que nos fortalezcas, porque queremos agarrarnos de ti y no soltarnos. Somos conscientes de lo que hemos hablado y hemos oído acerca de que la salvación es gratuita, pero tiene su grado de dificultad caminar en ti. Y para eso necesitamos, por un lado, estar agarrados de tu mano, y por otro, estarnos apoyando. Yo quiero orar en esta oportunidad por aquellos que están, Señor, solitarios. Cambia esa actitud, cambia esa mentalidad. No es una acción correcta, prudente, el caminar solos en la vida cristiana. Arranca de su mente el prejuicio. Arranca de su corazón cualquier cosa que los haya lastimado y que les haya provocado el tener esa actitud de alejamiento. Sé tú, una vez más, la luz que alumbre nuestro corazón y que nosotros mismos podamos conocer en qué estamos fallando. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea.
Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.